Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. Un espacio de actualidad que hoy se presenta diferente porque los dos miércoles que nos quedan, los 2 miércoles siguientes que nos quedan para terminar el año, serán festivos. Por lo tanto, este es el último actualidad de este año 2013. ¿Y quién mejor para acompañarnos este año y cerrar este programa de actualidad, aunque volvemos después del día 1, no les quepa la menor duda, que el obispo de la diócesis y Cuenca Guadalajara, Monseñor Don Atilano Rodríguez? Muy buenas noches. Buenas noches. Unos días los que tenemos ya por delante, aunque ya se respira ambiente navideño por las calles de Guadalajara, pero unas fechas especialmente importantes para los cristianos. Bueno, son fechas importantes para la humanidad entera, ¿no? Porque el acontecimiento del nacimiento del Señor ha cambiado el rumbo de la historia y desde ese momento el tiempo se comienza a contar de nuevo. Tenemos un antes de Cristo y tenemos un después de Cristo, ¿no? Para los cristianos, sin duda alguna, los acontecimientos, como nos va recordando ya el tiempo de Adviento que estamos concluyendo, son acontecimientos centrales para nuestra fe. Celebramos nada más y nada menos que el Dios en quien creemos se haya hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación. Es por lo tanto un acontecimiento especialmente gozoso, es un acontecimiento esperanzador, porque ese Hijo de Dios que se hace hombre permanece vivo para nosotros en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Cada vez que celebramos la Eucaristía, el mismo Cristo nacido en Belén, que predicó y recorrió los caminos de Galilea, es quien viene hoy a levantar nuestra esperanza y a alimentar también nuestra debilidad. En estos días las parroquias están revolucionadas, están viviendo la Navidad y preparando los últimos toques para las fechas especialmente importantes. Sí, son días fundamentalmente, yo diría, en el que de un modo especial se hace plástico la celebración de este misterio. En la mayor parte de las parroquias se construyen los belenes, en donde experimentamos, contemplamos el misterio de Belén, que de un modo especial nos recuerda la humanidad de Jesucristo. En el niño, en la humanidad de Cristo, es donde se expresa el amor y el misterio de Dios. Y por otra parte, son días también que durante, sobre todo estas semanas previas a la Navidad, en todas las parroquias se organiza la operación Kilo o otro tipo de actividad relacionada con la caridad y con los más necesitados, y en donde se vive de un modo especial esa solidaridad del pueblo cristiano y de quien no lo es, con ese Cristo que nace también cada día en el hermano pobre, en el hermano desamparado, en quien hoy, desgraciadamente, vive sin trabajo y a veces sin la esperanza de encontrarlo. Yo creo que son momentos también pues para dar gracias a Dios, por una parte, por el don de la fe, pero por otra parte también por esa generosidad, por ese desprendimiento, por esa colaboración de tantas personas anónimas que de lo poco que tienen saben aportar para desde ahí llegar a quien más necesita. Hace poco se hacía un gran llamamiento, antes de que se iniciaran estas operaciones que se llevan a cabo en las iglesias en estas fechas tan señaladas para recoger alimentos para la gente que más lo necesita, ese gran llamamiento que hacía el Banco de Alimentos y que dejó a todo el mundo sorprendido por la gran solidaridad del pueblo español. Ciertamente, es decir, el pueblo español es un pueblo muy generoso, lo demuestra no solamente ante las necesidades que puede haber en el país en estos momentos, sino que lo demuestra también en las campañas que se organizan a nivel internacional cuando hay una catástrofe o una gran necesidad. Yo no sé en este momento el dinero que se habrá recaudado
con motivo del ciclón que hemos vivido últimamente, pero sin duda alguna en Filipinas la colaboración ha sido muy importante y muy generosa. Y después yo diría que esa solidaridad no solamente se expresa y se manifiesta a través de donación o de entrega de alimentos, de dinero o de otro tipo de aspectos materiales, ¿no? Yo creo que esa solidaridad de los españoles la expresamos mediante la cercanía, el acompañamiento, la acogida, la ayuda, el consejo a aquellas personas que diariamente nos encontramos en el camino de la vida. Por ello yo a veces pienso que este momento de crisis es un momento pues muy duro y muy difícil para muchísimas personas, ¿no? Pero por otra parte, yo también pienso que ha sido una ocasión para recuperar tal vez estos valores, estas virtudes que las tenemos profundamente arraigadas en nuestro corazón, pero que a veces, puesto que no vivimos los problemas o no existen esos problemas, no afloran, no salen al exterior. Es por lo tanto pues un momento pues para valorar y para dar gracias al Señor y también a tantas personas que no se cierran en sí mismas y que, como nos recuerda el Papa Francisco, son capaces de abrirse y de entregar su tiempo y su vida a los más necesitados. A lo largo de todos estos años, porque ya van años con esto de la crisis, el trabajo que han realizado las parroquias y las Cáritas han sido tremendo. Tanto para partidarios de la Iglesia como para no partidarios de la Iglesia, para cristianos y para no cristianos, ha sido una labor que se reconoce sin ningún tipo de duda. Sí, yo creo que en este momento la Iglesia, es decir, hay dos aspectos que van íntimamente unidos en la vida espiritual de un cristiano. Quien celebra la Eucaristía, quien participa en la mesa del banquete eucarístico, se alimenta del cuerpo del Señor, no puede dejar de invitar a su mesa a quienes más necesitan y a quienes pasan por la vida con dificultades y problemas. Yo creo que en este momento estos dos aspectos se han intensificado de alguna forma en la vida del pueblo cristiano. Y yo diría también que en la vida de muchas personas de buena voluntad, que sin ser cristianos practicantes, a lo mejor solamente están bautizados, pero que han visto el testimonio de otros hermanos y se han hecho también solidarios de estas necesidades, aportando también su granito de arena para la resolución de los mismos. Y es verdad, es decir, en estos momentos y durante estos años, yo simplemente pues contemplando la realidad de Guadalajara, pues cada día se está ofreciendo comida a 350 personas en los comedores de Cáritas. Cada día, no hay sitio para más. Porque no hay sitio para más, sí, se hacen 2 turnos ya para poder comer. Cada día se está atendiendo a un grupo grande de personas, no solamente en Cáritas diocesanas, sino en cada una de las Cáritas parroquiales. Ellos reciben alimentos, no se mira color de la piel, ni se mira religión, ni se mira nada, simplemente el amor que se entrega y que ayuda. Y por otra parte, pues también algunos reciben ayuda material, pues si tienen una necesidad grande para pagar pues la luz en el piso o para pagar pues una cantidad pequeña, porque tampoco podemos dar grandes cantidades porque no es esa la misión tampoco de Cáritas, ¿no? Y luego ropa, cuánta ropa están recibiendo la gente, de tal forma que hoy pues lo del vestir al desnudo y dar de comer al hambriento, las obras de misericordia, yo diría que la Iglesia las está viviendo muy bien y en este momento está ayudando, sin duda alguna, a que esta situación de crisis sea un poco más llevadera para tantas personas que ya no tenían nada
y a las que ya había que ayudarles antes, y a tantas otras personas que como consecuencia de la crisis han perdido su trabajo y se han quedado sin una posibilidad de afrontar el presente y de ver con cierta oscuridad el futuro. ¿Cómo ayuda la Iglesia a las personas que no están en Guadalajara capital, que están en los pueblos y también lo pasan mal? ¿Cómo puede llegar hasta ella? Bueno, en cada parroquia existe un grupo de personas que normalmente asume la responsabilidad en la actividad caritativa. Ciertamente en estos momentos hay parroquias que debido a la falta de habitantes, a la emigración de nuestros pueblos, no tienen establecida esa actividad caritativa porque no hay personas propiamente para impulsarla. Pero también hay, en esos casos, o hay ayudas, si es que hay necesidad en estos pueblos de ayuda, hay ayudas de gente de otros pueblos que colaboran y, sin duda alguna, yo diría que la gran ayuda es la de los sacerdotes que cada semana, cada día, pasan por estos pueblos, saludan a la gente, les acompañan pues, en los momentos, sobre todo, yo diría, más difíciles de la vida, porque tal vez en nuestros pueblos no haya muchas carencias materiales, porque nuestra gente tiene una pensioncita para poder vivir, pero sí hay carencias de tipo humano, de soledad, y también esas carencias tiene que asumirlas la actividad caritativa y la actividad evangelizadora de la Iglesia. Fundamentalmente la caridad, el amor a los demás, no es únicamente dar cosas, sino es darnos a nosotros mismos. Y por lo tanto yo creo que este aspecto está también muy bien cubierto en nuestros pueblos, gracias a la colaboración entre, o al intercambio entre distintos habitantes de unos pueblos y otros, sino también por la colaboración cercana pues, de las religiosas y de los sacerdotes que están llevando a cabo la actividad pastoral en las zonas rurales. A lo largo de todos estos años hemos tenido que ver, quien más o quien menos, a nuestro alrededor, situaciones muy difíciles de muchas personas que de repente lo han perdido todo y se han visto en situaciones verdaderamente dramáticas. ¿Qué se les puede decir a todas esas personas que en algunos momentos, sobre todo en los más duros, se cuestionan la fe y pierden la fe tanto en sí mismos como si creen en otras cosas, en Dios o cada uno en lo que quiera creer, en todo? Bueno, hay veces que no hay palabras, para decir en medio de esas situaciones, ¿no? Lo decía muy bien esto el Papa Benedicto XVI en la primera encíclica que él publicó, Dios es amor, y decía que hay momentos en la vida en que podemos hablar de Dios y hay otros momentos en la vida en los que solamente el amor habla de Dios. Con esto, ¿qué quería decirnos el Papa? Pues hay momentos en los cuales podemos ofrecer esperanza y consuelo al necesitado si tiene la capacidad de escucharnos y si es receptivo a la propuesta que le hacemos. Pero puede haber otros momentos en los cuales, sin palabras, sin articular una sola palabra, la persona que tenemos a nuestro lado sabe si realmente estamos con ella, si le prestamos una auténtica acogida, si le damos un abrazo, mediante el cual estamos expresando que la esperanza es posible porque no está solo en la vida, porque cuenta conmigo, contigo y con el otro para seguir viviendo. Yo creo que este aspecto es también algo que hemos de impulsar nuevamente en la sociedad, no solamente en la Iglesia, en la sociedad en general, que nadie se sienta solo y que descubra que el vecino, el familiar, el amigo está ahí para acompañarle, no solamente en los momentos buenos y en los momentos en los que la vida nos sonríe, sino también en esos otros momentos
más duros y más difíciles, en los cuales es donde verdaderamente se hace realidad el verdadero amor. Si hablamos de papas, hablamos del Papa Francisco, y a quien más y a quien menos se nos dibuja una sonrisa en la cara, porque caray, qué hombre, qué revolución está haciendo en la Iglesia. Pues ciertamente es un hombre extraordinario, yo diría que es un hombre imprevisible, pues como todas las personas de Dios. Imprevisible era Teresa de Calcuta, no sabías por dónde te iba a salir. Es un hombre que por su talante y por sus palabras te está diciendo pues hasta dónde llega el amor de Dios en su vida, pero al mismo tiempo sabe compaginar muy bien ese amor de Dios con el amor y la cercanía a los demás. Yo diría que en el Papa Francisco se hace realidad esta división que a veces existe en la vida de muchos cristianos de la fe y la vida. En el Papa Francisco, la fe, la relación con Dios, la celebración de la fe se trasluce en la vida de cada día, en sus relaciones con la gente que visitan las parroquias, en quienes asisten a las audiencias los miércoles. Es una expresión pues constante de amor y de cercanía, especialmente pues como él quiere que sea la Iglesia, de cercanía a los pobres, una Iglesia pobre, cercana a los pobres y a los necesitados. Yo creo que este testimonio pues está siendo un interrogante muy profundo para los cristianos, para la Iglesia universal, como digo, no tanto por lo que el Papa pueda manifestar con sus palabras, que también es importante, sino sobre todo por sus gestos, por sus actitudes y por sus comportamientos. Y creo que también, por lo menos por los testimonios que percibes en personas alejadas de la Iglesia o incluso no creyentes, pues es un auténtico testimonio también para todas estas personas, ¿no? Porque en definitiva, y él lo decía hace unos días, el Evangelio, ¿para quién es? Jesucristo, ¿para quién viene? ¿Para los justos? No, el Evangelio nos dice que Él viene para los pecadores, viene para los más pobres, viene para los necesitados, viene para todos, pero invitándoles a vivir desde esta proyección. Con lo cual, yo creo que lo importante ahora es que contemplando el ejemplo y el testimonio del Papa, cada uno demos un paso adelante también en la vivencia de nuestra fe, la experiencia de nuestra religiosidad y sobre todo en saber unir y compaginar también en nuestra vida pues la fe y las obras. ¿Es un hombre de gestos sencillos que ha devuelto de alguna manera a la Iglesia a sus orígenes? Sin duda alguna nos está recordando, es decir, el Papa nos está recordando, a mi modo de ver, tres aspectos que son fundamentales en nuestra fe y que han sido prioritarios en la fe de la primitiva Iglesia, ¿no? A partir de la predicación de Jesús. Es decir, el Papa está, como digo, centrando su vida y su ministerio, lo dijo desde el primer día, en Jesucristo. No se es cristiano por una idea, sino se es cristiano por seguir a una persona que tiene la capacidad de cambiar nuestra vida y de darle una orientación nueva. Este es el punto de partida. En segundo lugar, nos está recordando que en la Iglesia todos somos importantes. La Iglesia no son solamente los sacerdotes, y esto lo recuerda mucho, los religiosos, los consagrados. Todos los cristianos somos Iglesia. Y como Iglesia, dice él, hemos recibido una misión. Y esa misión es la que el Señor nos regala cada día, de ir al mundo. La Iglesia tiene que salir. Evangelizar significa ponerse en camino. ¿Para llegar a dónde? Dice él, a las periferias, a los más pobres, a los más necesitados, a las personas
alejadas de Dios y tal vez también abandonadas de los hombres. Y todo esto, ¿para qué? Pues para anunciar a Jesucristo. Y a Jesucristo hemos de anunciarlo, dice el Papa, por una parte, con las palabras, pero sobre todo con el testimonio de nuestras obras. Entonces son aspectos nucleares y fundamentales de la fe cristiana. La primitiva comunidad cristiana se reúne para la oración en común, por lo tanto poniendo a Dios en el centro, y después esa comunidad sale y es admirada, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, por el amor con el que viven entre sí y por la preocupación con la que entregan sus bienes a los necesitados. Es lo nuclear de la Iglesia. El Papa Francisco nos lo está recordando con su vida y con su palabra. Dentro de la Iglesia se ha notado, ha habido una revolución por parte también de los propios sacerdotes. Me refiero, como en todas las casas, sí, habrá habido religiosos a los que les haya gustado más y religiosos a los que les haya gustado menos el nuevo Papa. Sí, no, yo creo que por lo menos el conocimiento que yo tengo a partir del contacto con la realidad de nuestra diócesis y también el trato con otros sacerdotes de otras diócesis, yo creo que el testimonio del Papa no ha dejado a nadie indiferente. En segundo lugar, yo creo que lo que está diciéndonos en su primera encíclica, escrita en unión con Benedicto XVI, porque ya Benedicto XVI la tenía, parece, casi concluida, pero sobre todo en esta última exhortación apostólica, la alegría del Evangelio que acaba de publicarse, yo veo que hay un ansia, un deseo, un acercamiento a las palabras del Papa, porque perciben novedad y perciben nuevos caminos, nuevas formas de anunciar el Evangelio hoy. Y creo que esto es algo que nos hacía falta a la Iglesia, porque el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI nos recordaron que era necesario emprender e impulsar una nueva evangelización. Y nos decían, con nuevos métodos, con nuevas formas y con nuevas expresiones. El Evangelio es el de siempre, pero ¿cómo lo transmitimos al hombre de hoy? Con nuevos métodos y nuevas formas. De manera más cercana. De manera más cercana. Yo creo que el Papa Francisco, en lo que está escribiendo y en lo que está haciendo, nos está diciendo cuáles son esas nuevas formas, esos nuevos caminos que la Iglesia tiene que recorrer en el futuro para seguir evangelizando. ¿Esto se va a notar en más vocaciones y en que la ciudadanía se acerque más a una Iglesia que notaba lejana? Bueno, yo creo que hay de alguna forma ya un incremento en muchas parroquias, esto te lo dice ya los sacerdotes, en el número de fieles que se acercan a las celebraciones. En Roma, a mí hace pocos días me daban un testimonio, y es que como consecuencia tal vez pues de la gente que viene de fuera a las audiencias con el Papa o de la misma gente de Roma, me decían que ha crecido también enormemente la celebración del sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Y yo estoy convencido de que si el testimonio del Papa, el anuncio del Evangelio que nos está haciendo y las nuevas formas de presentarlo van calando en nosotros, esto nos ayudará a convertirnos a todos un poco más a Dios y también un poco más a nuestros semejantes. Y en la medida en que eso se consiga, será posible la renovación de la Iglesia a partir de la renovación y la conversión personal, y sobre todo será posible mostrar hoy el auténtico rostro de Jesucristo, teniendo en cuenta estas indicaciones e insinuaciones del Papa. Por lo tanto, yo soy una persona muy esperanzada de cara al futuro, no solamente pensando en que haya más cristianos o menos. Yo creo que este tema no debe de
de preocuparnos demasiado, pero sí el ser más auténticos, los que realmente nos confesemos cristianos, que seamos más auténticos, más veraces, más consecuentes con lo que realmente hoy significa seguir a Jesucristo y mostrar su rostro de amor a los demás. Un último mensaje que le quiera transmitir a todas aquellas personas que nos estén viendo para estas fechas tan especiales que tenemos por delante. Bueno, pues para mí, creo que para todos los cristianos, los misterios que celebramos durante la Navidad son misterios de alegría, son misterios de felicidad, son misterios de amor para la humanidad entera, para el que cree y para el que no cree. Por ello, pues simplemente desear a todos los que nos contemplan a través de la televisión y a quienes no tienen esta posibilidad, pues unos días llenos de la felicidad, de la alegría y de la paz que el Señor nos trae. ¿Le toca pasar las Navidades, estas fechas, en Sigüenza o en Guadalajara este año? En Sigüenza, si Dios quiere. En Sigüenza. ¿Es muy diferente pasar estas fechas en Sigüenza o en Guadalajara? Porque no sé, la Navidad se vivirá de distinta manera, me imagino. Desde que estoy en la diócesis siempre he pasado la Navidad en Sigüenza. En Sigüenza, porque esa era la tradición también de don José y yo no quiero romperla. La continúa. ¿No? Exactamente, sí. El día de Nochebuena, si Dios quiere, celebraré en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para los internos de la casa. Me quedaré luego a cenar con ellos, luego subiré a la misa de gallo de medianoche a la catedral y al día siguiente pues la celebración de la Navidad en la catedral y después todos los años hay un grupo, yo diría que organizado y desorganizado, de gente de la ciudad que baja hasta el palacio a cantar villancicos y allí tomamos pues un refresco, unas botellas de sidra champanada, compartiendo pues la alegría de la fiesta y al mismo tiempo pues también la alegría del nacimiento del Señor. Pues que salga todo muy bien. Monseñor Don Atilano Rodríguez, obispo de la diócesis Sigüenza, Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cita ya tradicional en Televisión Guadalajara y que dure muchos años. Felices fiestas. Pues muchas gracias y felices fiestas también para ti. A todos ustedes lo mismo que le decía al señor obispo, felices fiestas, disfruten de todos estos días, vivan los rodeados de todas las personas que les quieren y nos vemos de nuevo en este espacio de actualidad el año que viene. Buenas noches.